Bueno, gracias por venir. Decía que Luciano y Pablo, aparte de dos colegas, son dos amigos, así que está bueno que me acompañen acá. Estoy un poco nervioso, pero voy a tratar de no trastabillar con las palabras. Pensando un poco de qué hacer acá, me encontré con un archivo que se llama Estado de Situación. Es un archivo de Word que tengo en mi computadora, donde mientras escribía el libro, que como algunos de ustedes saben, tiene como algunas facetas polémicas o se quiere un poco disruptivas, especialmente para acá, para el barrio. Otra cosa, gracias a Fernando y la boutique del libro por recibirnos acá. Era como una especie un diario íntimo, por decirlo de algún modo, en homenaje a ese género, donde iba volcando las dudas. Así que voy a empezar leyendo, es corto, no se preocupen, algunas cositas de aquel diario íntimo. Primero, lo primero que escribí, que era como, supuestamente iba a ser como para presentar una editorial. Finalmente no lo presenté mucho más tarde, pero está bueno también para los que por ahí no están tan en el tema de qué va el libro, acá un poco lo resumo. Bueno, esta también es mi historia. Aunque haya ocurrido antes de mi nacimiento, me involucra de una manera mucho más visceral que muchas otras que me tuvieron en el centro de la escena. Es la historia de un colegio católico y conservador, enclavado en el corazón de San Isidro, el San Juan el Precursor, mi colegio, y de cómo un profesor de plástica que parecía canchero y accesible, una ventana de modernidad que brillaba en contraste con las formas pueblerinas y temerosas del futuro. Del resto, terminó siendo un pedófilo, abusador de casi dos docenas de niños que no pasaban los 15 años. Bueno, acá exageraba un poco como periodista. Pero es sobre todo la historia de las víctimas, sus familias y el colegio. Ellos me interesan mucho más que el abusador y los detalles truculentos de sus actos. Antes que escarbar en las escenas de pedofilia, voy a intentar entender la reacción de esos niños que callaron primero y gritaron después, cuando ya eran adultos, marcados por el manto del silencio y tabú que cubrió el episodio. Eran los abusados, pero por alguna insólita perversidad, el hecho los seguía acosando como si ellos fuesen los culpables de una tremenda afrenta a Dios y a las buenas costumbres. Para entender este proceso es necesario sumergirse en el vínculo de amistad que se forjó en esa camada, descubrir los lazos de solidaridad del grupo y cómo estos fueron los que les permitieron reaccionar cuando muchos hubiesen preferido esconder aquel pasado en el más profundo de los olvidos. Hay una historia escondida en los pliegos de la vida de estos hombres abusados en su niñez, una historia de dolor y de ocultamiento, pero también de solidaridad, coraje y espíritu de cuerpo. Quiero contar ambas, como también quiero contar la comunidad donde esto ocurrió, sus familias, el colegio, el núcleo del San Isidro tradicional. Entender por qué decidieron callar, ocultar. ¿Cuál era la visión del mundo detrás de esa reacción y el resultado que ésta generó, no solo en la vida de los chicos que fueron víctimas directas, sino también en el contexto más amplio y la comunidad del San Juan? Y también indagar sobre mi propia historia, de qué manera me relaciono yo con ese lugar de donde vine. Bueno, después hay otra cosa que se llama ¿cómo empezar? Así no puedo escribir, no tengo nada, o apenas un plan. Lo que tengo que hacer es hablar con los protagonistas, conseguir el video de Grani y buscar uno por uno. 30 de junio de 2010. Arranqué en febrero y en 6 meses entrevisté a 11 personas y a varios en repetidas oportunidades. Tengo 23 entrevistas. Y es el núcleo central de la historia, los dos Belgrano y sus padres. Ellos son el centro de la historia y fueron muy colaborativos. Tengo a ellos y al círculo de amigos que movilizaron el asunto, a los guardianes de la historia. Ya me dejaron pasar, ya tengo la llave para explorar. Ahora, antes de seguir, debería entender qué tengo. Para eso tengo que revisar las entrevistas, de grabar una, aunque sea la de los Belgrano. Es como medio desprolijo esto, pero digamos, no pretendía publicarse ni nada. 29 de agosto de 2010. Estoy trabado. Tengo las primeras entrevistas hechas y no sé cómo seguir. ¿Sigo haciendo entrevistas? ¿A quién? ¿Arranco a escribir? ¿Qué? Una alternativa es empezar a desgrabar a Tupa, empezar a escucharlo y ver si de ahí empieza a surgir el relato de esta historia. Toda la historia tiene un principio, pero no el principio del libro. Ahí sí puedo arrancar con una pequeña teoría, eso sería el prólogo. Lo que necesito ahora es el principio de la historia, como la foto de los Ditela, el momento en que todo arranca. Tengo que encontrar esa escena y ver si puedo empezar a contar desde ahí. ¿Será la niñez de Tupa? Puedo empezar a grabar y buscarla ahí. 6 de septiembre de 2010. Empecé a escribir, poco, 2000 caracteres, pero arranqué. Eso es bueno, muy bueno, al fin empecé. 30 de septiembre de 2010. Terminé lo que sería el capítulo 1, la escena inicial del primer aullo y el flashback y la historia de los Belgrano y estoy contento. Son los 25.000 caracteres. Narré todo en tercera, parecido a los Ditela. Eso me resulta extraño. Intuyo que voy a tener que incluirme a mí como narrador. Antes había escrito un libro de los Ditela, como de otra familia. Pero bueno. Lo que me pasa con mi familia, la situación de algunas de las entrevistas, las reacciones que voy recibiendo, es información relevante, no sirve contarlo desde lejos. El problema es que no es lo que me sale de manera más natural.
Otro tema es que tengo que regular mejor mis tiempos. Esta semana escribí muy poco y ahora tengo sueño. Entre los entrenamientos, el fútbol, navegar y salir me queda poco tiempo. Tengo que ordenarme mejor, despertarme a la mañana y no estar muerto. ¿Cómo sigo ahora? 15 de octubre de 2010. Terminé el capítulo 2, que es la parte del programa de Dani, de discusión que se armó en Queridos Muchachos a partir de la columna Noticias. Queridos Muchachos es el grupo de mis compañeros de colegio. Perdón, ¿no se escucha? Es muy diferente al 1, mucho a primera persona. Aparezco como centro de la segunda parte del capítulo a partir de las discusiones con mis amigos. Me estaba resistiendo a la primera persona antes, pero creo que acá suma. Entiendo que estoy exponiendo una vez más a mis amigos y a la familia, pero traté de hacerlo con respeto y sin soberbia. Puse comentarios de Queridos Muchachos, pero sin identificar a los autores, salvo cuando era yo. El riesgo es caer en la soberbia, veremos. Igual me gustó cómo quedó, hay algo interesante ahí. 20 de octubre de 2010. Hice el índice y los capítulos del libro, ya empiezo a ver la estructura. Eso es bueno. Acabo de releer el prólogo de Capote en Music for Chameleons. Es muy bueno y dice dos cosas interesantes. La primera es que su escritura ganó intensidad cuando comenzó a mezclar registros y estilos. Para contar una historia se pueden tomar técnicas de muchos lados, del cine, la televisión, la música, la novela, el periodismo. La clave es combinarlos. Tengo que lograr eso, que cada capítulo tenga una forma de narrar particular. En los Ditela es siempre el mismo registro, novela histórica, y está bien, pero es muy lineal. Acá tengo un material que me permitiría expandir los límites. De repente me doy cuenta que este diario de escritura está bueno, es una especie de making of, me va a servir. En los cuadernos SJP tengo más anotaciones. Los cuadernos eran como unos que yo usaba en las entrevistas. 22 de octubre de 2010. Estoy arrancando el capítulo 13 y el gran personaje de este capítulo es Castañé. Castañé era el cura del colegio. Y no tengo nada, muy poco sobre él. Casi no me lo acuerdo físicamente, no sé nada de su historia, de dónde vino, cómo apareció en San Isidro, cómo hago para contarlo. Podría buscar gente que lo conoció o hablar con Bebela. Bebela es mi abuela. Preguntarle a ella y a otros. En algún momento saldrá el libro Castañé que se está preparando el colegio y también lo podría pedir. Se lo puedo pedir a Miotti o a Casenave, que son directivos del colegio. Tendría que explicarles el proyecto y convencerlos de que me lo den antes que se publique. El argumento sería que yo voy a contar su historia, más vale conocer la versión, y aún así no creo que me lo den. A ver. Bueno, ya termina igual esto. 15 de noviembre de 2010. La semana pasada entrevistaba a Alejandro y a Sackman. El segundo está muy viejo, pero la mujer sí recordaba algunas cosas y habló del hijo desaparecido. El primero estaba súper liso y fue una entrevista compleja, pero muy productiva. Cuando empezamos a hablar del hijo desaparecido, lo hizo con reticencia. En 2 o 3 oportunidades me decía que esto no tenía nada que ver con el colegio. Le explicaba por qué sí, pero me cuesta. Me di cuenta que se angustia con la historia. Le pedí disculpas en varias oportunidades y le ofrecí no seguir. Pero seguía él. Me dijo que hay veces que se angustia solo, pero que su vida no era triste, que el episodio lo había ayudado a unir a la familia. Me siento como que estoy entrando en terrenos complejos y hay veces que me pregunto por qué, quién me manda, con qué derecho. Entiendo por qué lo hago, pero es trabajoso y salgo cansado, con los hombros tensos. De alguna manera me llevo parte de su angustia. Estoy en un momento de ciertas dudas y debilidades con la historia que tuyo quiero contar. Me estoy metiendo en zonas oscuras, en lugares donde la gente no decidió no estar, tapar, de alguna manera ocultar. En este momento me cuesta un poco entender mis razones, pero tengo que confiar en mi intuición. Lo otro que me pasa es que no estoy metiéndole suficientes horas. Estoy navegando mucho los fines de semana y eso me deja cansado. Y la semana pasada estuve tenso por el tema de la guita, que no llego a fin de mes. Tengo que ocuparme de eso, pero no dejar que me desconcentre. La clave es láser los fines de semana y escritura en la semana. Ahí es donde tengo que poner el foco, el esfuerzo. Eso es lo que me cuesta. Laborar es importante, pero ya tengo las horas obligadas en la redacción y con eso me alcanza. No tengo que ponerle un foco extra. Bueno. A ver, ya casi estamos. Terminé de corregir capítulos estos 17 de marzo de 2011. Terminé de corregir capítulos 1, 2 y 3, parcial y la parte del derrumbe y resurrección de Tupo, antes de la reunión en lo de banca. Estoy con un ritmo aceptable. Pongo despertador a las 7, pero hay días que no puedo y termino levantándome a las 8. Va a ser gimnasio al miércoles a la noche, así que lunes y viernes gimnasio, el resto me quedo escribiendo. Me gusta cómo va quedando, la mezcla de géneros resulta interesante. 21 de diciembre de 2011. Terminé de escribir todos los capítulos salvo el de Maranquini. Tengo que ir a buscarla, hablar con María, lo de siempre. Me cuesta mucho esta parte. Intentaré hacerlo en enero. Ahora me resta corregir y sobre todo armar la estructura, ordenar la información. Hay diferentes alternativas de orden de capítulos que analizo en el documento Estructura de capítulos. Ese es otro documento que no vamos a leer. Lo definiré más adelante. Jueves 22 de marzo de 2012. Me está costando el final, pero estoy decidido a meterle pata y terminarlo. Siento que faltan 3 personajes, Peter, Charlie y yo. Peter empecé a buscarlo, acabo de llamar a la hermana, veremos si me contesta.
Charlie, el hermano, está con dudas, pero sigue insistiendo. Y yo, hay que ver cómo aparezco en el relato, si decido aparecer. Estoy leyendo Soldado de Salamina, que tiene un uso novedoso de una primera persona. El narrador es un personaje y va contando lo que le pasa mientras avanza en la investigación. Yo podría hacer algo así, ir contando mis dudas, mis titubeos. Está la historia de Desaparecidos, por ejemplo. Aún no la metí, pero estaría bien meterlo de ese modo, con dudas. Lolé se mostró interesado en hablar, pero ¿dónde lo meto? El libro es muy narrativo, solo un capítulo. Cuenta un cuentito entero. Si narro mi perspectiva haciendo el libro, puedo incluir peleas con mi vieja, mis dudas, peleas con queridos muchachos, los temores de Miotti, la alegría del toro, entusiasmo de Tupe y Piu. 31 de marzo de 2012. Es martes, son las 9 de la mañana y estoy en Cariló, solo hasta el viernes. Vine a laburar, tengo que laburar, terminar este libro. Dormí bien, estoy fuerte y se me fue el resfrío con el que venía los últimos días. A laburar, a terminar. Recreos para mirar los Juegos Olímpicos y nada más. Como cuando empecé en los Di Tella, en la otra casa de Cariló. A ir al Mundial de Alemania. Pasaron 6 años. Una bestialidad de tiempo. Son las 5:45 de la viernes de esa misma semana. Son las 5:45 de la tarde y acabo de terminar de pasar las correcciones. Tengo todo salvo algunos detalles y el epílogo, que no sé bien qué escribir, aunque tengo algunas ideas. Estoy en Cariló y la semana me rindió. Trabajé bien y tranquilo. Estuve solo y me concentré. Creo que tengo algo bueno, es raro, distinto a los Di Tella, más personal, mucho más personal, y eso me genera dudas. Me jugué mucho más en este libro. El otro lo hice con oficio y trabajo y oficio. Este me expongo. En un rato llegan Lu, Franco, Lucas, amigos. Vamos a pasar el fin de semana y es un lindo cierre del laburo. Estoy bien, contento. Me falta poco laburo en Buenos Aires. Quiero terminarlo, venderse un editorial y festejar navegando en primavera. Bien, Nico, bien. Vale. Eso más o menos esto.